Yo soy Carlos Mario Piedrahita Londoño. Voy a estar acompañándoles con ustedes un rato. Espero no aburrirlos mucho. Los abogados sí somos más aburridores, hay veces. Sin embargo, vamos a mirar cómo intentamos que pueda ser una conversación más o menos amena. Yo soy abogado, soy padre, soy hijo, soy abuelo, soy compañero. Creo que soy un ciudadano en construcción y un ciudadano feminista. Yo sí me identifico bajo el eslogan del feminismo por muchas cosas. Ese feminismo y bueno, finalmente como esta idea de transformar el mundo, la aprendí con las mujeres. La he compartido con muchos otros compañeros que también están comprometidos allí, pero se trata de intentar generar muchas transformaciones sociales. Primero en lo individual, después en los pequeños grupos en los que nos movemos y finalmente hasta en la sociedad. Obviamente, pues no de manera individual, pero sí de manera colectiva. Yo parto de un asunto en que la definición coincide para género y derecho. Y es que el derecho es una construcción social también. Así como el género, los géneros, ¿cierto? En esa categoría sexo-género hablamos de que se trata de una construcción social, el derecho también es una construcción social. Y me parece importante resaltarlo porque es que el derecho ha sido, de alguna manera, muy pétreo y sigue siendo muy pétreo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la idea de que no cambia o de que no debe cambiar mucho. Y a pesar de la gran cantidad de cambios que se van generando, si miramos las normas jurídicas que tenemos en el país, a las que había hace 30, 40 años, bueno, unas evolucionan y otras involucionan. Si miramos las del derecho al trabajo, a la salud, muchas normas, pero pocas realidades. Y bueno, y en el derecho del trabajo sí las normas para atrás. Dentro del esquema neoliberal que finalmente se construyó y que nos esconden diciéndonos que se trata de un Estado social y democrático de derecho. Bueno, es una construcción social y esa construcción social entonces está sujeta también a una historicidad que está dada por las necesidades sociales y por las capacidades o posibilidades de construcción que hombres y mujeres en esta época puedan ir desarrollando y que vienen desarrollando desde el pasado. En la Secretaría yo me desempeño como contratista responsable del tema de masculinidades no hegemónicas, pero además también trabajo todo lo que tiene que ver con seguridad pública de las mujeres, básicamente a través de la Mesa de Erradicación de Violencias. Y desde la Secretaría pues estamos convencidos de que es posible cambiar la realidad a partir de muchos esfuerzos que realicemos. Yo lo llamo transformación, Lucimelda habla de evolución, pero el posmodernismo nos demostró que puede haber una u otra. Y es de alguna manera el reclamo que se le ha venido haciendo en distintas épocas a la Ilustración, porque no es cierto que vayamos siempre hacia adelante y a pesar de que haya muchos inventos, muchos progresos, yo creo que esa es la palabra, progresos, eso no significa que como seres humanos per se seamos mejores. Entonces esa pregunta por la ética, por quiénes somos los seres humanos y dentro de ella cómo nos relacionamos entre nosotros, está vigente, y cómo nos relacionamos hombres y mujeres también está vigente y tiene que estar presente en esto. Me invitaron a hablar de algún tipo de delitos. Me señalaron que específicamente lo hiciera frente a tres delitos. Sin embargo, pues estos tres delitos están enmarcados dentro de un tema un poco más amplio. Entonces yo prefiero hablar primero de violencia de género y dentro de ella del asunto de los delitos de género. Empezamos entonces de alguna manera a enrutarnos en este sentido. Y la pregunta que habría que generar es esta: ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género? ¿Cierto? Entonces aquí estamos de alguna manera involucrando todo el asunto del derecho con unas categorías que vienen básicamente de las ciencias sociales, de la epistemología, de la sociología, hasta de la filosofía que han construido las mujeres. Las mujeres hacen filosofía.
Señalemos 2, 3 filósofas. Hannah Arendt. Otra. Simón de Beauvoir, no. Hipatia, por allá en la antigüedad. Bueno, entonces sí hay. Lo que pasa es que también las tenemos invisibilizadas. Ese es un ejercicio bien interesante. Las mujeres han venido construyendo mucho y de esta construcción y en las ciencias sociales también, pues hemos venido a la necesidad de juntar ahora pues derecho y todos estos asuntos de género. Contrario a lo que decía algún compañero ahorita, yo creo que no nos tenemos que especializar en todos los saberes, pero que mientras más saberes podamos, a más saberes podamos acercarnos e intentar entender, más posibilidades vamos a tener de intentar hacer un análisis de la realidad, algo así como un diagnóstico de la realidad que sea mucho más adecuado a lo que vivimos. Y en ese sentido, yo he venido sosteniendo que si como abogados somos solo abogados, pues somos muy ignorantes y muy pobres. De hecho, por eso hay necesidad de que estemos estudiando muchas cosas. No vamos a reemplazar al médico forense, no vamos a reemplazar al psicólogo, no vamos a reemplazar al sociólogo, pero de todas esas ciencias tenemos que tomar una buena cantidad de elementos que nos permitan ubicarnos. Porque el derecho solo no es teoría pura, no es ciencia pura, per se solo no existe. Además es una construcción que se enmarca dentro de una buena cantidad de marcos sociales, políticos, económicos en los que se desarrolla y que también puede entonces ser influido e influir hacia ellos, un poco dentro del marco de la teoría de la complejidad. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de violencia de género? Básicamente estamos hablando de el ejercicio de un poder que genera sumisión, daño, sufrimiento, imposición de una voluntad, sometimiento, dominación y presupone relaciones asimétricas y desiguales de poder. Y estas relaciones se presentan así para el género, pero también entre otro tipo de relaciones en lo que llamamos, algunos lo recogen dentro del género, pero otros en lo que llaman interseccionalidades. Entonces hay una serie de discriminaciones, de vulnerabilidades, de formas de riesgo que hay que tener en cuenta. Algunos patrones diferenciales. Entonces cuando hablamos de grupos vulnerables, algunas veces de grupos desaventajados, no solamente encontramos el asunto de la diferencia, sino muy grande el de la discriminación. Y continuamente pues el de la violencia hacia estos grupos sociales. Hoy nos reúne en torno al género y básicamente frente a la violencia contra las mujeres. Las personas de lo que nosotros de alguna manera también uniformamos diciendo LGTBI, que antes decíamos los gays, todo ese tipo de cosas, pero que tienen una división muy grande y unas formas de ser, de comprender, de estar en el mundo muy distintas, tienen una secuencialidad discriminatoria de aquella que viene del género. Ryan Eisler nos señala que a ellos los discriminamos básicamente porque son como las mujeres. Los hombres nos definimos de manera negativa continuamente. Entonces, ¿quién es hombre? ¿Quién no es mujer? Y si no reúne todas esas características, todos esos estereotipos, toda esa forma de adjetivación que socialmente desarrollamos, para ser hombre, entonces es mujer. Y como aquellas personas dentro de eso, muy machacados, son débiles, son suaves, son distintos, entonces no clasifican para hombres. Pero los hombres no siempre hemos o han sido así. Y entonces en ese sentido hay que reconocer, ese tipo de discriminación deriva de la discriminación contra las mujeres. Obviamente después toma una serie de particularidades que habría que tener en cuenta, pero está presente en ella. Toda la discriminación étnica, por ejemplo, que está presente entre nosotros, a pesar de que haya muchas normas, en materia de educación hablamos de no educación, sin embargo, pues básicamente lo que hacemos es permitirles, entre comillas, ¿cierto? Y ahí está la relación de dominación, esta sociedad nacional dominante les permite, los obliga, primero los obliga a hablar español y les permite mantener algún tipo de su estatus cultural.
ahora la lengua. Sin embargo, la Corte Constitucional hace 3 o 4 años no señaló que hay no solamente un etnocidio, sino también una pérdida de muchas lenguas indígenas. Entonces, tienen que ser como nosotros y ya se les hacen las casas, se les diseñan las casas, ese tipo de cosas. Cuando ellos, entre comillas, son arquitectos naturales. ¿Quién necesitó de los emberas que le hicieran una casa en el Chocó, o aquí en Antioquia, o en Córdoba? No, ellos han sabido milenariamente, ancestralmente hacer eso, y lo van aprendiendo por generaciones. Entonces les permitimos algunas cosas, otras cosas no. Y a pesar de todas esas normas, los estamos blanqueando. Ahí hay una discriminación bien grande. Solamente 3 ejemplos entonces: las mujeres, las personas de los grupos LGTBI y en condición étnica, ¿cierto? Ese tipo de discriminación. Pero socialmente tenemos muchas otras. Bueno, hay una hiperincriminación que se justifica precisamente porque germina en un contexto específico que es el de género, en las relaciones entre las mujeres y los hombres. Esa división social y sexual del trabajo de que nos hablaba Juliana, pues es un marco explicativo que tiene una larga historia y que ha dado o que ha llevado a consolidar que entre los hombres y las mujeres generemos, bueno, y en la sociedad toda, sin necesidad de distinguirlo, generemos una buena cantidad de imágenes, valores, principios, normas y comportamientos en los que las relaciones llegan a ser desiguales. Hemos dicho, pues un poco el germen es esa división social y sexual del trabajo, pero que ha tenido o ha venido a tener una cantidad de consecuencias y de implicaciones profundas en la sociedad. Hay veces, y cuando trabajamos lo de masculinidades, surgen unas posiciones, muchas veces de hombres y mujeres, pero organizadas de los hombres, donde se dice, no, la igualdad ya está lograda. Y un poco entonces empieza una corriente muy conservadora que niega la realidad social y dice, no, las brechas de género se han acabado. Si revisamos el asunto de la violencia contra las mujeres, ha terminado, se ha menguado, ha mermado, se ha reducido la violencia contra las mujeres. No, es que las mujeres también cometen violencias contra los hombres. Ah, bueno, vámonos a las estadísticas. Miremos el forensis. En los delitos, ¿quiénes matan a los hombres? Si fuéramos a decir por porcentajes, entre hombres y mujeres, ¿quiénes matan a los hombres? Los hombres, un porcentaje tentativo. 80, ¿quién más? Básicamente es como un 92-93%, eso es altísimo. ¿Quiénes matan a las mujeres? Los hombres también. ¿Y en qué porcentaje? Altísimo también, más o menos parecido. Y la persistencia de las mujeres en los delitos y en este tipo de delitos violentos, como los homicidios, son mucho menores. Hay algún tipo de violencia que se ha generado también, que es reactiva y tiene que ver en parte con el empoderamiento de las mujeres y la necesidad de defenderse. A ellas les podemos reconocer la legítima defensa. Deberíamos, ¿cierto? Pero eso siempre ha sido un instituto para los hombres. Y cuando empezamos a hacer la historia, y si es la historia de los crímenes pasionales, o lo que hemos llamado los crímenes pasionales, sí que es así. Enrico Ferri tiene, por ejemplo, varios textos sobre el asunto, y en las defensas penales tiene la defensa de un argentino, muy célebre la defensa que hace Enrico Ferri en ese sentido. Y bueno, a ver cómo me ubico mejor. Y en ella pues demuestran y empiezan a presentar una serie de imágenes de las mujeres que a pesar de todo siguen siendo tradicionales. ¿Recuerdan el ejercicio que nos hizo Juliana? De la manera como denominamos, como calificamos, como adjetivamos a las mujeres, que de alguna manera contrasta mucho con la de los hombres. Y por eso la necesidad de empezar a utilizar el lenguaje no sexista y lenguajes incluyentes. Y en ese sentido, pues es un llamado a que por encima de las determinaciones de la RAE, ¿cierto? Que hay una defensa muy grande ahora de la RAE. Gracias, yo lo había corrido para adelante.
de la RAE, podamos darnos la oportunidad, porque el lenguaje también es una construcción y es dinámica y va dando cuenta de cuáles son las aspiraciones de las mujeres y de los hombres. Nosotros hablamos mucho de los dialectos, entonces reconocemos el parlache. ¿Y por qué si el parlache se va abriendo espacio y lo veneramos? Uy, el parlache, y es antioqueño, uy, y es paisa, eso debe ser de lo más duro, de lo más representativo, de lo más innovador. ¿Por qué no nos permitimos con las mujeres dar la posibilidad de generar un lenguaje que pueda ser, entre comillas, más igualitario, que pretenda construir relaciones distintas entre hombres y mujeres de mayor reconocimiento? En ese contexto de género se presentan pues todas las discriminaciones. Hablamos de esta que se refiere a la violencia, pero hay otro buen tipo de brechas de género. Señalemos 3, 4. ¿Cuántas alcaldesas ha tenido Medellín? ¿Alcaldesas? Creo que una. ¿Y por elección popular? Ninguna. ¿Cuántas gobernadoras han estado en Antioquia? Elena Hernández Montoya. ¿Y por elección popular? No. ¿Cuántas presidentas ha tenido Colombia? ¿Cuántos presidentes negros? Uno, pero lo blanquearon. Sí, la foto a pegarla allá, la desaparecieron mucho tiempo y después la blanquearon. Ese son el tipo de construcciones que hacemos nosotros. Sí. Entonces hay otras brechas de género en lo político, lo salarial, todo lo laboral. Bueno, y en lo laboral no implica solamente lo que es el reconocimiento del peculio, del salario. Bueno, salario ya como que no hay, muy poquito, de honorarios. Bueno, honorarios y salario. Pero hay más. En lo laboral le pasan muchas cosas a las mujeres en las relaciones de trabajo. Las licencias, ahí hay unas normas más o menos protectoras y hemos, entre comillas, venido creciendo. Sin embargo, se presentan muchos obstáculos para que las mujeres efectivamente puedan acceder a ese tipo de cosas. Entonces todavía hay quienes piden pruebas de embarazo para los trabajos o buscan pues excluir a las mujeres de alguna manera cuando están embarazadas, a pesar de la fuerte protección que existe en ese sentido. Otras brechas. Bueno, yo iba a mencionar y me acordé de la película En Tierra Fría, En Tierra de Hombres. ¿Vieron En Tierra de Hombres? De Charlize Theron. Todo el asunto del acoso sexual en el trabajo. Y bueno, no solamente el acoso, sino también la minimización y el desprecio por las mujeres en el trabajo. Lo que pasa es que el central es como el acoso sexual en el trabajo. Ahí también el trabajo no es solamente un espacio en el que se desarrolla riqueza y la relación capital-trabajo, sino otro tipo de relaciones que están ahí. Los seres humanos somos integrales y los problemas que vivimos pues los estamos desarrollando en esos distintos espacios. Otra brecha de género nos ibas a señalar, por favor. Claro, hay una discriminación de género ahí, así provenga de la misma, de una persona del mismo género, ¿cierto? De otra mujer. Porque cada rato pues las relaciones están establecidas no precisamente por el sexo, sino también por el tipo de posición o estatus social, económico y político en el que yo me desarrollo. Sin embargo, entre el género también hablamos de un estatus. Ser hombre o ser mujer también da algún tipo de estatus y eso permite que haya privilegios y que haya desventajas. Bueno, una última brecha de género.
en el ejercicio de lo que hemos llamado las labores del cuidado, de la reproducción, casi siempre hemos confinado a las mujeres a ese ejercicio. Y aunque hoy han conquistado muchos espacios públicos, casi que es exigente la mayoría de los hombres en ese sentido, y el resto de las mujeres, ¿cierto? Tenemos la presión cultural, entonces desde las madres, desde las abuelas, todavía desde los medios de comunicación, esas imágenes que nos mostraba Andrea Juliana son dicientes en ese sentido. ¿Cuál es el lugar de las mujeres? ¿Cierto? Hay un estatus, pero también hay un lugar, y eso es lo que nos está diciendo continuamente este tipo de mensajes que están ahí. Bueno, la violencia de género también es violencia, pero obviamente tiene un componente en que debe revisar ese asunto de las relaciones entre los hombres y las mujeres, y que genera que, por lo general, ojo, por lo general, en lo tendencial, sean mucho más agredidas las mujeres por los hombres que al revés. Entonces, en estos tipos de delitos, que no siempre son delitos puros, que tienen y combinan otro tipo de elementos, por ejemplo el de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? No es un delito puramente establecido para las mujeres, es necesario revisar ese tipo de relaciones. Hay que revisarlas y encontramos que casi siempre en la tendencia, mayoritariamente somos los hombres los que mayormente agredimos y no las mujeres. Igual en otro tipo de delitos, y en estos delitos de género pues se presenta de manera muy clara. Rita Laura Segato y también Marcela Lagarde nos señalan que específicamente existen como dos ordenamientos. Entonces, cuando se comete un delito de género, dentro de esto que hemos llamado la normalización, la naturalización, y es creer que las cosas son así, Dios quiera, Dios dijo, es la naturaleza, es así, una cantidad de frases estatizantes, inmovilizantes, terminamos creyendo que es así. Y es muy problemático porque realmente no es así y podemos cambiar. Entonces, nos dicen ellas básicamente que existen un par paralelo de ordenamientos. Uno que voy a denominar muy rápidamente moral, yo creo que más cultural, más de las costumbres, y otro del orden de lo legal. Entonces, en el legal, si nosotros revisamos cuál es el ordenamiento jurídico colombiano, a pesar de los pesares, ¿cierto? Ahora con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y con lo que Patricia Martínez y Fuentes y otras personas en la ciudad vienen denominando las violencias huérfanas, hay que decir que tenemos en términos generales un buen ordenamiento jurídico que está para las mujeres y en materia de género generando, señalando, produciendo, teniendo unos estándares de protección muy interesantes. Pero en esto de las costumbres al revés, la normativa sería de otro tipo. Entonces, cuando estas mujeres preguntan, este par de antropólogas, que además fueron peritas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los casos de los feminicidios en González, caso algodonero contra México, campo algodonero, ellas señalan que lo que están haciendo los hombres es estableciendo y haciendo respetar su estatus social. ¿Cierto? Aquí hay un estatus y estas cosas son así. A usted le llamo la atención, la reprendo, la adoctrino y hasta dispongo de su vida en un momento dado. Si usted está por fuera de esos cánones, entonces debe ser punida, debe ser reprendida y además, con su caso, soy ejemplarizante para mostrarle a las demás que deben estar sometidas. Es una construcción que es un poco cruda, pero que refleja específicamente lo que ha venido pasando en estas sociedades y por qué la violencia de género, que es una y tal vez la más cruel forma de discriminación, pero que ha venido desarrollándose en este sentido. Bueno, en este asunto de la violencia de género abarca una serie de atentados cuyo común denominador no es otro que la presencia de un sujeto pasivo femenino que es objeto de maltrato por su pertenencia a ese género y cuyo agresor se caracteriza por pertenecer al género opuesto, básicamente nosotros los hombres. Hay una serie
de elementos que nos permitirían establecer cuando se trata de que existen violencias de género, y un poco lo rastreamos a través del objeto razón social de la normativa de género. En ese sentido, con lo que les decía ahorita, la necesidad de que estemos transformando, Luz Imelda dice evolucionando, todos estos patrones socioculturales que mantienen la discriminación social en la que vivimos, normas, comportamientos, valores, imágenes de los otros seres humanos que manejamos. Y bueno, en este sentido hay que tener en cuenta los siguientes ítems. ¿De qué se trata? ¿O qué es lo que hay que transformar precisamente? Aquella idea según la cual hay una superioridad de un género sobre el otro género, básicamente de los hombres sobre las mujeres. También se trata de promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y a mujeres, tanto en lo relativo a las tareas productivas como en las reproductivas. Todo el asunto de la desvalorización o sobrevalorización de tareas desarrolladas por alguno de los géneros, para los hombres, para las mujeres, para lo masculino, para lo femenino. La utilización de imágenes desvaloradas de las mujeres o con carácter vejatorio o discriminatorio. Y el tipo de referencia y de imagen finalmente que mantenemos acerca de que las mujeres son objeto. Como estaba el de Paco Cabana, que nos mostró Andrea Juliana, también existe este de Valentine. Pero si vamos a revisar entonces en toda la propaganda y en todas esas construcciones desde no sé, los medios de comunicación que tienen que ver básicamente con la promoción de productos y todo, siempre están presentes las mujeres y están cosificándolas. Hay un video que a mí me gusta mucho, una señora española se llama Alicia Millares, y ella habla de la agenda de las mujeres, y uno de los asuntos que reclama, que entre nosotros no lo hemos tocado, apenas lo hemos tocado, pero bien que habría necesidad de hacerlo, se refiere al asunto de la existencia de la permisión de la prostitución. ¿En qué sentido? No en que se vaya a penalizar a las mujeres, sino en que sea erradicada básicamente a través de una cierta persecución de los hombres desde el tipo de vista del proceso penal, pero además de muchos patrones o del cambio de muchos patrones en los que podamos los hombres entender que las mujeres no son cosas. Y ella lo hace a través de un razonamiento. Mientras podamos comprar a las mujeres, mientras podamos comprar el sexo, las mujeres, ¿cierto?, van a seguir siendo objetos. Y en ese sentido es muy difícil establecer entonces relaciones de equidad, relaciones de respeto entre hombres y mujeres. Esa cosificación de las mujeres está presente en todo. De hecho, pues en las sentencias de los distintos tribunales ya vienen reconociéndolos, la objetivación que hacemos de las mujeres. Y no solamente para el asunto del feminicidio, sino en general en los procesos que se refieren a este tipo de delitos, a los procesos diversos. Bueno, hay una normativa de género que nos sirve de referente. Básicamente a nivel internacional está la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia, de discriminación contra las mujeres, y la segunda es la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar las violencias de las mujeres, contra las mujeres, que conocemos como Belén do Pará. No es que estas sean las únicas, son las más importantes. Está el protocolo y bueno, hay una cantidad normativa que sería muy largo de desarrollar, pero que nos han servido para desarrollar la normativa que actualmente tenemos en el país, y que finalmente tiene no solamente como fuente, sino como implicación un asunto que es muy importante frente al proceso penal, y tiene que ver en contraposición con aquello de que nos están hablando continuamente, de que lo que estamos desarrollando es una hiperinflación legislativa bajo el nombre de el punitivismo popular, ¿cierto? Una cosa así, en el que nos inventamos muchos delitos que no tendrían razón de ser, cosas que no deberíamos estar sancionando, con una diferencia, y es que estos tipos penales y este tipo de reformas intentan ser integrales desde el punto de vista
en que no solamente establecen normas penales, sino que intentan cambiar y establecen obligaciones para la sociedad, para el Estado, para las personas, para intentar cambiar esos modelos culturales que están de fondo. Y en ese sentido, si uno mira la ley 1257 y la complementa, por ejemplo, con la 1761, uno no puede decir simplemente que se trata de crear tipos penales. Estamos creando delitos nomás. Ahí se crean algunos delitos, pero esos delitos van acompañados de una buena cantidad de medidas donde se intenta ir transformando esa realidad que vivimos para las relaciones entre hombres y mujeres, y bueno, para otro tipo de discriminaciones, porque después de poder adquirir, de poder manejar el enfoque de género, si podemos hacer un análisis de género, con seguridad vamos a poder promover el cambio en otras inequidades o discriminaciones que no necesariamente reconocemos como de hombres y mujeres, sino de otro tipo de grupos sociales, en lo que llamamos ahora los grupos desaventajados. Y por eso es importante, pero además los tipos penales no se basan en los bienes jurídicos tradicionales ni de la manera tradicional como se venían entendiendo. Básicamente se orientan a promover y a proteger los derechos de las personas, y eso es lo que han hecho las mujeres. Estuvieron invisibilizadas todo el tiempo, los niños y las niñas también, ¿cierto? Pero en un momento dado, los tipos penales que los protegen están nombrando todo este tipo de referentes internacionales y nacionales que se orientan a construir una sociedad mejor, una convivencia mejor, mejor. Porque debe ser pacífica. Tenemos convivencia, sí, pero muy violenta. ¿Es admisible? Tal vez ya no es admisible. Y yo creo que este asunto de la paz es muy, muy importante y la tenemos que construir. Bueno, y de hecho se construye desde las relaciones cotidianas hasta las relaciones más grandes. Y debe ser así. Bueno, nosotros hemos desarrollado una legislación muy amplia frente a las mujeres y hay una historia. Y si quieren, Patricia tiene un PowerPoint en ese sentido, cómo han ido creciendo y cómo han ido cambiando cierto tipo de tratamientos que había para con las mujeres, muy discriminatorios. Y podíamos hacer entonces una lista de 100, 200 normas, pero para lo que tiene que ver con género, de manera muy rápida, yo quiero señalar estas. La 294, bueno, la 25 es una maravilla, la ley 25 del 92 es una maravilla. ¿Se acuerdan qué es? La ley del divorcio, claro. La ley del divorcio, no solamente por lo laico, sino porque permitió que las mujeres en el país no estuvieran supeditadas a lo que dijera la Iglesia Católica, y en ese sentido abrió la posibilidad de que pudieran construir espacios de libertad que antes venían negándosele de una manera sistemática. La ley 25 es importante, no la había apuntado, pero ahora se me ocurre aquí. Bueno, la ley 294 que conocemos como la ley de violencia intrafamiliar o contra la violencia intrafamiliar, la ley 360 de 1997, que es un paso adelante, que está modificando, que en su momento modificó lo que establecía el Código Penal frente a las violencias sexuales, que conocíamos como delitos contra la dignidad humana en ese momento. En algún momento también le dijeron dignidad y libertad sexual, algo así. Contrario a lo que habíamos trabajado mucho tiempo antes, haciendo la historia, los delitos contra el pudor y el honor sexuales, ¿cierto? En ese tipo de denominaciones. Pero que aquí, y con una sentencia intermedia de la Corte Constitucional, da un salto muy grande en el reconocimiento de que hay violaciones conyugales, que nunca realmente la ley no dijo que las había, pero que las decisiones judiciales y los doctrinantes señalaban que era muy escasa, que no se podía casi que presentar, a no ser que fuera contra natura. Entonces ya hablaban de una serie de figuras en que también hay una cantidad de prejuicios involucrados allí. Pero que además esta norma abolió aquello que traía el Código Penal de una cadena perpetua para las mujeres. Había un delito que establecía cadena perpetua para las mujeres.
a pesar de todo lo que teníamos. Y a pesar de que esto que llamamos CEDAW está vigente en el país desde 1981, la ley 51 del 81. Había en el Código Penal una serie de normas, básicamente una que establecía esa condena. Don Oscar. No, la mujer no delinquía, la mujer era víctima también, pero la sociedad y el Estado la condenaban de por vida a ser violada por quien la había violado, cuando se eximía de la pena al delincuente que violaba a una mujer y a todos los otros que estuvieron con él. La imagen que nos mostró ahorita Andrea Juliana es muy diciente. ¿Se acuerdan? La de Paco Rabanne. ¿Qué es? Es una alegoría de la violación masculina. ¿Las mujeres violan en grupo? Es una alegoría de eso. ¿Qué se le salió al publicista? Eso era lo que buscaba ahorita, por decir propaganda, al publicista, en la publicidad. ¿Qué se le salió? Se le salió un imaginario. Entonces, ¿cierto? Da estatus, huele bien, de todo. Este es un comportamiento masculino normalizado, ¿cierto? Eso es lo que está presente ahí. Entonces, ¿cómo podemos ir develando, cómo podemos ir encontrando ese tipo de imágenes que están presentes ahí? ¿Las mujeres violan en grupo? ¿Las mujeres violan a los hombres? ¿Cuánto? Pero no es público, no es de conocimiento público. ¿Cuánto? No es de conocimiento público. Pero la violencia sexual de los hombres es un asunto que se ha normalizado y que podríamos traer muchos ejemplos en todo. Uno de los videos que utilizo no está ahí, tiene que ver con un video filmado aquí en Antioquia en el que se baila un tango, ¿cierto? Entonces es como entre la mímica y el tango y el comportamiento que tiene el varón y que tiene la mujer. Y en ese sentido, si uno empieza a leerlo debidamente, eso es lo que pasa en las relaciones y en los bailes, ¿cierto? Y en la socialización que hemos tenido hombres y mujeres, que es muy bravo. Bueno, ahí hubo un asunto como muy interesante. Esta es una ley muy interesante desde el punto de vista histórico, por lo que se vino a conseguir. La ley 1257 es una especie de ley marco que empieza a intentar no solamente contribuir al mejoramiento de los derechos de las mujeres, sino que hace una cantidad de modificaciones importantes en normas, pero va generando obligaciones para los distintos sectores del Estado y la sociedad. Y por eso decía ahorita que intenta ser más integral el tipo de intervención que se hace. La ley 1257 establece unos delitos y tipifica unos delitos o añade algunas cosas al Código Penal, pero además le establece al sector justicia unas obligaciones, le establece a educación unas obligaciones, se las establece a la sociedad, se las establece a la familia, se las establece al sector administrativo. Y por eso viene a ser importante, bueno, y fija una cantidad de herramientas importantes para la protección de las mujeres, también de los hombres, de las niñas, los niños. Ahí tendríamos que combinarla, de pronto sí habría necesidad de incluir la 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, que de manera específica establece que el enfoque de género y los enfoques diferenciales deben estar presentes en los procesos que se desarrollan ante las distintas autoridades que tienen que ver con ella. Pero es que no se nos olvide que las mujeres, que las niñas son mujeres, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tendríamos que sumar una protección por parte de los derechos humanos de las mujeres con los derechos humanos de la niñez. Bueno, la ley 1761, que es la ley que tipifica o que genera un tipo penal específico de feminicidio en el país, y otra, la 1773, que se refiere, ahora es la que conocemos como la ley Natalia Ponce de León, que genera una pena mayor cuando se desarrolla con estas sustancias alcalinas y todas estas sustancias químicas, en que las agresiones, las lesiones que se infringen a las mujeres son muy graves y que obviamente tienen un motivo o una motivación de género. Bueno, la Corte Constitucional en muchas de las sentencias, también en algunas la Corte Suprema de Justicia, ha venido reconociendo que este asunto de la violencia contra las mujeres es un asunto
problemático y que genera muchas inequidades en el país, que es una problemática social de la que Estado y sociedad nos tenemos que ocupar de una manera consciente y que intente construir mejores relaciones sociales. Bueno, reconoce como las raíces históricas también que tiene este tipo de violencia que se desarrolla entre nosotros y vuelve siempre sobre la necesidad de transformarla. Ahí podríamos decir, y hay veces establecemos, que desde las altas cortes hay una serie de jurisprudencia muy interesante en materia de género, pero no quiere decir que hay veces no tengamos también decisiones regresivas, como es lo que ocurre, creo yo, con esa decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia, que creo que debe ser sometida muy prontamente a una tutela, ¿cierto? Por todos los alcances que tienen, pero además por el tipo de involución, de retroceso que representa. Cuando hablamos de derechos humanos, uno de los principios que tenemos en cuenta, y bueno, en Colombia nos ha fallado mucho, es el respeto por el principio de progresividad. No podríamos ir hacia atrás nunca, deberíamos mantener por lo menos un cierto estatus, pero bueno, desde las facultades de derecho y del derecho penal, ese sí que es bien pétreo, mantenemos una serie de ideas que no hemos podido modificar. Yo señalo mucho y creo que es así. La relación y los derechos del procesado hay que garantizarlos, pero también y de igual manera y en igual sentido y con igual fortaleza, potencia, hay que fortalecer y hacer respetar los derechos de las mujeres y básicamente de las víctimas. Ya no se trata de poner simplemente un límite al poder del Estado. Esa primera acepción de derechos humanos tiene que ceder un poco ante aquella otra que reconoce que los seres humanos somos los que estamos en estos tipos de violencia vulnerando las garantías, los derechos de las demás personas. Realmente no es el Estado el que haya vulnerado el derecho de la mujer. Fue el hombre agresivo. Si yo fui y la bofeteé, fui yo el que lo hizo, no es el Estado. Y el Estado como que actúa como un tercero precisamente para fijar o para desarrollar aquel derecho a la justicia también y aquel procedimiento, ¿cierto? Pues la justicia no es una sola cosa, es muchas, pero para intentar desarrollar eso. Es un tercero, no es el que violentó. Y ese tercero tiene que garantizarle al procesado y a la víctima todos sus derechos. En ese sentido hemos venido mejorando fundamentalmente a través de las sentencias de la Corte Constitucional que han ido ampliando, bueno, también la legislación, los tratados internacionales que han ido ampliando interpretaciones y alcances frente a los derechos de las víctimas, frente a la recortada, pésima, poquita valoración que de ellas hace la Ley 906 simplemente tomada, ¿cierto? En la mera legislación. Bueno, la ordenada, porque eso también es como una forma de dominación. Tienen que hacer esto, tienen que entrar ya al sistema penal acusatorio y es así. Entonces viene la USAID y viene, esto es así. Y no, sí. Y lo aprendemos, sin revisar que de todas maneras teníamos una riqueza jurídica muy interesante en el país, hasta con reconocimientos internacionales de mucha gente. Se me ocurre ahora Reyes Echandía, por ejemplo, con todo el reconocimiento que tenía, pero otra serie de tratadistas también, Diego Uribe Vargas, por ejemplo, había otra buena gente que estaba en el país, que era reconocida internacionalmente y que eran de nosotros. Bueno, en los delitos de violencia de género hay unas estadísticas. Estas estadísticas frente a estos tres fenómenos, el de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y el feminicidio, están señalando que en el país se han presentado una serie de aumentos. Se han generado una serie de aumentos, no siempre provenientes pues a través o encontrados a través de lo que nos digan los medios de comunicación, pero algunas veces sí. Básicamente a través de los observatorios de género y del forensis y otra serie de espacios de generación de información donde se va haciendo el conteo. Han incrementado
se han desarrollado, muchos puede que los estemos visibilizando, todo el asunto de violencia sexual contra niños y niñas, fundamentalmente contra las niñas, que tal vez fue que no lo quisimos mirar y ahora lo estamos visibilizando. Es enorme y pues es muy dañino para la sociedad y vale bien la pena revisar este tipo. ¿Se trata de delitos de género? Claro que se trata de delitos de género, no solamente porque haya asimetricidad, sino porque es en las relaciones entre hombres y mujeres, pero también socialmente le hemos restado humanidad a los niños y a las niñas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, dentro de las prácticas cotidianas, cuando podían hablar los niños y las niñas, y hubo necesidad hasta de una convención que dijera que los niños tienen gustos, tienen opinión, tienen elecciones también. Obviamente dentro y de acuerdo a su edad, pero en ese sentido no reconocíamos los derechos de niños y niñas. Y si nos vamos hacia atrás, pues también con las mujeres, y bueno, ¿de dónde viene? Por ahí estaban estos días las historias de por qué se pide la mano de las mujeres o de dónde salió esa práctica. Y viene del derecho romano. Entonces en el derecho romano era el pater familia, el propietario, y podía disponer hasta de los sujetos que estaban bajo su custodia o bajo, entre comillas, bajo su protección. Podría disponer hasta la vida de ellos. Bueno, me pidieron que me refiriera a algunos delitos de género: la violencia intrafamiliar, el feminicidio y el acoso sexual. La violencia intrafamiliar está traída a nosotros a través básicamente del artículo 229 del Código Penal, con muchas modificaciones, con unas modificaciones que han intentado pues ser levantadas por considerar desde una línea muy pétrea del derecho penal que son indebidas, obviamente promoviendo más los derechos del procesado que los de la persona agraviada, que los de la víctima. Sin embargo, hay una sentencia, y siempre ha habido sentencias de la Corte Constitucional, donde se ha declarado exequible las determinaciones que ha hecho el legislador en ese sentido. Entonces, es exequible y no debería ser en las interpretaciones que ahora viene haciendo la Corte Suprema de Justicia, porque ni siquiera hay un asunto de inconstitucionalidad que haya lugar al artículo 4 de la Constitución en que pueda decirse que hay una falta. En ese sentido, la configuración que puede hacer el legislador es más amplia, viene siendo reconocida, y al revés está cumpliendo esos tratados internacionales de los que les hablé ahorita. Esa violencia intrafamiliar se orienta a cumplir Belén do Pará y la CEDAW también, pero si ustedes quieren de una manera más amplia, lo que pasa es que menos detallada, la Convención de Derechos Americana, por ejemplo, sobre la que se trabaja en la Comisión y también en la Corte. Bueno, el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años, y la pena podrá ser aumentada cuando se comete contra algunos sujetos específicos, en lo que hemos llamado pues sujetos en mayor vulnerabilidad. En este sentido, pues las mujeres, como son tendencialmente las mayores víctimas, ¿cierto? Son las víctimas que más han sufrido este tipo de violencias dentro del hogar, han reclamado que haya una punibilidad mayor, pero que haya muchas acciones en ese sentido. Y ellas también se ocupan y nos han llamado la atención para que haya o se intente el cambio intercultural, que por ahora todavía estamos de alguna manera lejos de lograr. Es un delito de género cuando se comete en este sentido. Hay un trabajo que se está haciendo en la ciudad, no sé cuántos se arrimaron en la red de consultorios porque no he podido volver por allá, pero a la Alianza de Trabajo para el Litigio Estratégico en Defensa de los Derechos de las Mujeres tiene la idea de que se declare una crisis humanitaria porque el delito de violencia intrafamiliar precisamente se comete mayoritariamente contra las mujeres. Y si nos ponemos a ver cuáles han sido como esos elementos que la Corte, cuando ha declarado esta figura en distintas ocasiones, ha señalado, se presentan en el caso de la violencia intrafamiliar.
Entonces nos señalan las compañeras y las personas que integran la alianza de trabajo que la violencia intrafamiliar no es un delito perpetrado contra la familia, sino que es de las más severas formas de victimización directa hacia las mujeres y que urge que sea reconocida como un problema real de salud pública que atenta contra la realización efectiva de los derechos humanos y viola derechos fundamentales. Aquí se recogen pues dos visiones de tratamiento, una desde la salud pública y otra desde el derecho penal, pero que requieren que el Estado haga una actuación importante en ese sentido. Otros miembros de la familia que eventualmente puedan verse agredidos también tienen derecho a que se les aplique la ley 294 y obviamente si fuera en materia penal pues habría que tener en cuenta esta ley 1257 y el artículo 229. Bueno, ¿qué han querido desde la Alianza? Declarar la crisis humanitaria por la inadecuada atención de violencia intrafamiliar en Medellín y por eso se exige asumir que la violencia intrafamiliar implica una numerosa, sistemática y masiva vulneración de los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Colombiana y en el marco jurídico nacional e internacional. Aceptar que son insuficientes e ineficaces las políticas, medidas administrativas y judiciales para mitigar la crisis y evitar más vulneraciones. Pedir a las autoridades competentes, estatales o privadas, que en un plazo razonable o perentorio adopten todas las medidas necesarias para superar ese estado de cosas, ¿cierto? Esa crisis humanitaria. Bueno, como es un asunto de género y nos interesa en ese sentido, pues la violencia intrafamiliar, muchas de las ocasiones y en un alto porcentaje se desarrolla también a través de lo que conocemos como la violencia de pareja, que no se agota en la familia, pero que sí representa un porcentaje muy importante y que genera muchos daños sociales y muchos daños individuales. Y bueno, y que a la larga, como nos lo señalaban las compañeras que intervinieron al principio de la Universidad Autónoma de las Américas, van siendo como el camino, el continuum feminicida, ¿cierto? Ese camino feminicida o el camino hacia el feminicidio. Porque pues, la serie de medidas que se toman no son eficaces o el comportamiento que en este momento tienen muchas de las autoridades en ese sentido. Bueno, vamos y quiero juntarlo con este asunto de violencia de pareja y para que descansen un poquito de mí a través de una composición de otro género. Sé que no le gusto a tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo. Es precioso, claro que acepto mi vida. Oh, me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula. Vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama. Ella le ama, ella le aguanta. Quizás no deberías beber tanto. ¿Me estás llamando borracho? No, claro. Pues cállate, mujer, que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato. Claro. Ella y él se casan, el tiempo pasa, una llamada. Mamá, estoy embarazada. No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos. ¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada. No empieces, ¿Por qué no coges mis llamadas? no empieces. Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata? ¡Calla! El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada, sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así? El final del cuento de hadas.
Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar. El final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir. El final del cuento de hadas. Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además son cosas de familia. Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas. Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras? Pero nada, todo el día en casa acumulando grasas. ¿Y no eres capaz de tener la cena preparada? Calla, calla, mira, no me obligues a que lo haga. Calla, te avisé, ahora habla, 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 habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras 3 días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas. Un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas. ¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas. Reacciones. La realidad, ¿qué más? Quien pueda. El tema de lo que hablabas ahora, el tema de prevención de abuso sexual desde el principio, desde pequeños. Vemos que yo trabajo con mujeres y vemos que han sido abusadas 1, 2, 3, 4, 5 veces desde pequeñas, después consiguen un marido maltratado y después sus hijos las maltratan. Entonces es un asunto muy de aprendizaje de que entienden el aporte más de una forma, o sea, no lo racionalizan, porque realmente acá las violó su papá, las violó su tío, las violó el vecino, las vulneró todo el mundo de pequeñas. Después a los 15 o 16 se consiguen una pareja de una mala manera porque realmente no están preparadas para ejercer su vida de manera inconsciente, y después siguen su maltrato con las parejas que se consiguen personas igual con un tema de maltrato. Entonces, de lo que hablabas ahorita, ese nexo entre desde pequeños ese abuso sexual que muchas mujeres han tenido, porque de las mujeres con las que yo trabajo, cuando les pregunto a ustedes, cuéntame cómo fue, y empezamos un trabajo con ellas, empiezo a mirar que no fueron abusadas una vez, fueron abusadas 3 veces, hasta más, desde pequeñas. Y cuando un auditorio tiene 50 o 60 personas y la gran mayoría del auditorio te dice que lo de las encuestas va más allá de lo que... O sea, la encuesta nunca se lee la realidad de una población, la arroja un resultado. Hay un hipertexto. Pero pues lo supera, y son las mujeres adultas que hoy tenemos, que son abuelas, que son madres, que igual siguen siendo maltratadas ahora por sus hijos y que fueron abusadas y que fueron violentadas de todas formas. Entonces, seguramente todo ese proceso de abuso, yo acá pensando en lo que es ese aprendizaje desde pequeños, con los hijos también, que ven ese maltrato de la madre, también creen que ese referente es el referente del afecto que merece, y por eso lo permite. Ya te doy la palabra. Con tu intervención me llega a la cabeza que hay un instrumento para hacer este tipo de análisis que recoges o que señalas,
¿cierto? Y que lo ubica como debidamente con otras razones que están presentes ahí, con otro tipo de explicaciones. Y es el modelo ecofeminista de violencia, ¿cierto? Entonces hay una serie de espacios y dimensiones que se interrelacionan y que pueden dar cuenta de esto, ¿cierto? Esa es una realidad que hemos vivido entre nosotros que muchas veces hace que se perpetúen ese tipo de dominaciones. Además que empieza a dar explicación porque hay un reclamo que nos hacen o que se hace generalmente cuando trabajamos con estos asuntos de género y que tiene que ver es con que las mujeres se dejan, las mujeres quieren, las mujeres están porque no se van, ¿cierto? Entonces hay una serie de asuntos que se pueden explicar desde modelos integrativos más allá pues como de esa simple percepción que tenemos, sí, lo están sufriendo ya. 10. Voy a demorar 10 o 15. Sí, simplemente una observación, estoy de acuerdo contigo, pero somos seres humanos, pero en un momento dado nos tenemos que nombrar como hombres y mujeres porque siempre nos nombramos como los hombres y eso invisibilizó muchas de las cosas que estaban pasando en las relaciones y en ese sentido pues es un llamado, sí somos seres humanos diferentes, iguales en humanidad, pero hay necesidad de, para aquello del análisis de género, del diagnóstico, separar cómo vivimos. Vivimos igual, sufrimos igual, tenemos las mismas condiciones, tenemos los mismos accesos. Tú y luego tú. Dale, María. María Fernanda Taborda, de no alcancé a llegar cuando sacaron un pedacito de diputada de RCN. Me hiciste ganas de hablar cuando hablabas de que cuando hablabas del hombre que respeta a la mujer. Yo siempre que tengo un espacio de estos aprovecho como para decir dos cosas principalmente.
Una es que de toda mi experiencia, de lo que me ha sucedido, he sacado la conclusión de que ahí viene es la educación. O sea, lo digo por mi experiencia, y es que a esta persona se le puede decir, "Ey, ya déjala quieto, no la molestes, ya no te quiero", no. Eso hace parte de una educación, que esa educación, diría yo, básicamente viene del hogar. Entonces, para que venga del hogar, viene de los padres y de más allá, y etcétera. Entonces, es una cadena grande. Entonces, es difícil que cuando el hombre tiene esta patología, si lo llamamos patología o enfermedad, o como cada cual lo mire, para mí es más de educación y no que él entienda, porque es que ellos no entienden. La persona cuando llega a este punto, por eso es que tenemos tantas muertes, por eso es que tenemos tantos maltratos, y es porque ellos no entienden, ellos lo ven normal, ellos lo disfrutan, ellos no se sienten culpables, ¿cierto? Otra cosa que ya sé que se va para aprovecho, y veo es porque veo policía, y porque sé que hay fiscalía también, y porque la mayoría de acá son estudiantes de abogados, y cuando Adriana ha tenido la oportunidad de presentarme en estos espacios, porque yo soy totalmente ajena a todo este campo de derecho, y pues mi profesión es totalmente diferente, es que les hago un llamado. Cuando hablaba ahorita de educación hacia estos hombres, también les hago un llamado a todas estas personas que quieren ser abogados, que quieren ejercer el derecho, y es que se concienticen un poco y que hagan bien su labor, porque ustedes es como un médico, eligieron una profesión, pero es una profesión que tiene mucho de acá, tiene mucho del corazón, más que de todas esas leyes, de todo ese conocimiento, de todo eso que se tiene que aprender, se tienen que concientizar mucho y ser más seres humanos, ser más personas. Y por eso lo digo también para los policías, porque obviamente me tocó mucho tiempo, cada que 8 días llámenos, a que, entre comillas, la rescataran de la situación, y uno no encuentra mucho eso, uno encuentra esa parte humana de ellos, por lo que nos hablaba Juliana, por lo que nos hablaba Carlos, siempre es que te miran, ella lo provocó, es que ella tal cosa, es que ella lo provocó, pero es que estás bien. A mí una vez me pasó que un policía me dijo, pero yo te veo bien. Pues esa fue la respuesta cuando él llegó después de que yo hice un llamado de auxilio, pero yo te veo bien, pues no tienes un pie quebrado, una mano quebrada, entonces es más desde el corazón, y muy bueno que estén acá como teniendo ese conocimiento de que es algo más interior. Entonces, muchas gracias. Es sorprendente que muchas mujeres van y ponen la denuncia por violencia intrafamiliar. Luego van y preguntan al consultorio jurídico cómo pueden hacer para quitar la denuncia. ¿Por qué? Hay que saber que efectivamente la violencia intrafamiliar, hay varios tipos de violencia. Tenemos la violencia sexual, tenemos la violencia psicológica, tenemos la violencia física, pero hay una que es todavía muy grave, que es la violencia económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas, si me ha tocado gente que va, la mamá con la hija, a decir, necesito que me ayude a quitar la denuncia porque es que él es el que mete en mi casa. Y estamos hablando que con la ley 1542, la violencia intrafamiliar y la inexistencia alimentaria dejó de ser conciliable, por ende desistir. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos también nosotros en el consultorio jurídico. Uno dice, bueno, está bien, vean, nosotros nos volvemos representantes de víctimas y usted, pero nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque realmente se pone la denuncia y son procesos que los mismos fiscales, no estoy hablando de todos, los mismos fiscales empiezan a tratar de persuadir a la víctima de que no vuelva. ¿Por qué? Porque son líos de parejas. Entonces estamos frente a una problemática que la misma autoridad, la misma ente que representa el poder de acusación del Estado no hace nada. Habidas cuentas que también hay una cosa, la ley 1709 dice que no tiene suspensión condicional de la ejecución de la pena. Entonces, ¿qué significa eso? Tiene sentencia condenatoria y se tiene que ir para la cárcel. Me pregunto, ¿cuántas sentencias condenatorias hay por violencia intrafamiliar ahora? Se presentan alrededor de 332 denuncias. ¿Qué pasa con las denuncias? Hay índices del año pasado, fueron más de 4.600 denuncias. ¿Qué pasó con eso? Entonces, el cuento también es que yo pienso que nosotros, el problema es un problema de educación y de educación frente a lo que estamos haciendo con los niños.
con las mujeres que estamos criando. ¿Por qué? Porque es que las mujeres se quedan aguantando los problemas porque entonces yo no como, ¿quién me paga los servicios? ¿Y quién me le va a pagar la universidad a los muchachitos? Porque es que no es un problema de estrato 0, 1, 2 y 3. Es un problema de estrato 5 y 6, caso particular. Este año llegué yo de acá de la universidad, yo trabajo en esta universidad y estaba yo muy contenta en la portería fumando un cigarrillo. Cuando yo voy viendo en las pantallas de la portería, se bajó un señor de su camioneta, cogió a la señora, le pegó una zarandea y la tiró contra el carro. Entonces yo que le dije al portero, yo, José, hazme el favor que están maltratando a una señora. Me dijo, ay Anita, yo no puedo hacer nada porque es que esa señora, eso es normal. Y yo, no, normal no es eso. Es que si usted no hace, yo misma voy, llamo al supervisor y le digo que usted no está haciendo su trabajo querido. Entonces, como ya vio que yo me enojé, nos fuimos al parqueadero. ¿Sabe qué, la señora? No se meta. No se meta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el cuento es de que nosotras también como mujeres nos tenemos que apoderar. O sea, nosotras no tenemos que depender de un hombre para nada. Nosotras tenemos que nos tenemos que fijar cuál es la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Porque esto es un círculo vicioso. El que maltrata va a ser futuro maltratando. O sea, no estoy diciendo que es una norma general. Sí, última intervención e intento ir cerrando. El problema es de enfermedad social, incluso yo, se nos volvió marginalizar todos los países desarrollados o subdesarrollados en todos los estratos sociales. Violentar a un niño, violentar a una mujer, violentar a un ser frágil, a un anciano, y todos seguimos derecho, la vida de nosotros y nos desentendemos. Entonces, no es solamente cultural desde este nivel pequeño de la familia, de la escolaridad, de los niños, de lo que estamos educando, sino una sociedad enferma. Si es enferma o no la sociedad y si somos o no enfermos los hombres, es un asunto que se ha tramitado mucho y básicamente tiene que ver con patrones culturales, pero hay un asunto que es la responsabilidad individual. Tenemos que responder por los actos, deberíamos estar respetando a las demás personas. Si no lo hacemos, pues hay una serie de aparatos encargados para eso. Cuando está uno en los estrados judiciales, venga, suave, hagamos un preacuerdo. ¿De qué manera el preacuerdo? No, hasta perdónelo. Venga, es que esta señora ya pasó 20 veces por aquí. Entonces lo tiene que perdonar otra vez porque el juzgado quiere hacer eso, ¿cierto? Y hay veces la fiscalía lo promueve, y si está en la comisaría de familia, eso está dentro de ese capítulo de obstáculos al acceso a la justicia para las mujeres. Una cosita antes de darte la palabra y querías intervenir prioritariamente, porque y es esto, hay muchas explicaciones para que las mujeres tengan ese comportamiento que tienen que ver con lo cultural, pero también con una especie de valoración del estado que están viviendo, de las circunstancias que están viviendo, que es parte de lo que también tenemos que empezar a interiorizar y a comprender, porque si no nos vamos a quedar peleando es con las mujeres a las que debemos representar, o con las niñas y con los niños. Todo esto es muy problemático, pero tenemos que, y desde las ciencias sociales está establecido eso, empezar a revisar qué tipo de fenómenos se presentan ahí, entre otros muchos asuntos emocionales, síndrome postestrés, síndrome de acomodamiento, ¿cierto? Hay una serie de cosas, pero también hay unas valoraciones frente a, ¿será que de esta manera preservo más mi vida? Por ejemplo, el asunto del miedo, el asunto de la vida y la seguridad de los hijos que hay en familia. Cuando empezamos a mirar, eso ya está estudiado. Ayer estaba en Caramanta, estábamos en la capacitación para establecer las mesas de erradicación de violencia, y el comisario tenía de todo, no es que las mujeres, entonces le sacamos como todo ese decálogo, toma este librito, estúdiese, estas son las razones por las que pasan ese tipo de cosas. Muy rápido, por favor, qué pena. Bueno, para cerrar, estos espacios los valoro, ¿sí? Son interesantes, por eso estoy acá, pero también me cuestionan
y los invito a que también nos cuestionemos al respecto. Yo creo que de alguna u otra forma ser reiterativos con el tema de pronto victimizan más a la mujer, ¿sí? Soy mamá y desde allí, como lo han dicho algunas de las personas que han intervenido, desde allí empieza la cultura y el proceso, ¿sí? Desde que estoy criando a mi hija o desde que estoy criando a mi hijo. Yo no puedo pretender querer al otro si no me han enseñado a quererme. Es así de sencillo. Yo no puedo decir quiero a mi compañero, lo ayudo, lo valoro, pero si yo no me quiero, entonces volvemos a lo mismo, sí, a nuestros consultorios jurídicos, porque también soy directora de un consultorio jurídico, vienen estas personas, pero lo que hay que cuestionar es, óyeme, ¿a ti te gusta entonces que te maltraten? ¿Tú te sientes bien? Es que no es la primera vez que vienes aquí a contarme la historia. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Está fallando un sistema? ¿Está fallando el hombre que te maltrata? ¿O estás fallando tú, que no te quieres? Sí, es allí a donde yo voy. O sea, quiero que nos cuestionemos y lleguemos a pensar si nos estamos valorando y nos estamos teniendo, porque la norma está allí. Las personas que impulsan y que valoran y que representan a las mujeres o a los hombres que están maltratados, perfecto, sí, pero si nosotros no nos damos nuestro lugar, si nosotros no nos amamos, pues sencillamente nos van a pisotear no una ni dos, sino 1000 veces. 1000 veces. Muchas gracias. El modelo ecofeminista nos puede dar muchos instrumentos para el análisis de este tipo de cosas. No es contra ti. Ese asunto del amor es un asunto muy problemático y el asunto del amor romántico le pone más cargas a las mujeres que a los hombres, y esas cargas están establecidas en la cultura. La religión sí que le pone cargas. Yo quiero señalar una cosa, y es este trabajo que estoy proponiendo aquí, que de alguna manera venimos haciendo, es contracorriente, es contracorriente. ¿Cuántos mensajes de este tipo han escuchado? ¿Y cuántas propagandas de esas que nos mostraba Julián han visto? Es contracorriente, y es contracorriente contra el Estado y contra la sociedad, que no son homogéneos, sino que tienen una serie de tendencias. Alguna vez en filosofía estudiamos a Vico, en contracorriente, ¿cierto? La serie de asuntos distintos que se van manejando paulatinamente en una sociedad. Es una propuesta de transformación, pero en este tipo de condiciones en que vivimos, de un Estado desarrollado en torno a una concepción neoliberal del mundo, donde tenemos que consumir y ser cosas, y consumir, donde nos meten otra cantidad de patrones, es bien difícil. Y de revisar, bueno, cuando vamos al derecho penal, veamos las cátedras del derecho penal y todo lo que nos van a decir, y la defensa, y lo que van a decir los jueces y todo eso. Es contracorriente, y lo que nos vamos a encontrar en las comisarías de familia, con una parte de la policía, con una parte de la fiscalía, ¿cierto? Esa contracorriente todavía. Esto es para construir los salvamentos de voto. Además, yo tengo una teoría. Vamos a ponerla. Yo sostengo que muchas de las decisiones que se toman tienen que ver con una especie de corporativismo masculinista, que tiene que ver con preservar parte de los privilegios que tenemos, En un seminario que hacíamos hace 2 años, promovido por Bienestar Social del municipio de Medellín, hace 2-3 años, acudió una señora. La señora era la esposa de un magistrado, estaba separada. Ese magistrado en el Tribunal Superior de Medellín siempre salva el voto porque la violencia intrafamiliar no debe ser tramitada penalmente. Y ella nos contaba que es un golpeador. Y de alguna manera empezaba con: señora, cuando quiera lo tramitamos, hágalo. Porque el caso no se había movido. Ella alguna vez sí puso la denuncia, bueno, y a ella, a la hija, las había privado ya de todo el asunto alimentario, ¿cierto? Hay muchas historias que están detrás. Entonces, ¿cuánto de esos imaginarios que tenemos nos permiten precisamente meternos con valores y con asuntos nuevos y distintos? Es difícil. Yo creo que parte de los retos que nos salen es el de estudiar mucho. Yo quiero cerrar, aunque no es lo más debido, con otro par de videitos que traía, que recogen lo del feminicidio. La encontró en el bulín y en otros brazos,
Sin embargo, Cancheri, sin cabrearse, le dijo al gavilán: puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Al enrostrarse solo con la mina, pidió las alpargatas y ya listo, murmuró cual si nada hubiera visto: andá, se va un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el chabón, saboreándose un buen flazo, siguió chamullándole pavadas y luego besuqueándole la frente con gran tranquilidad y amablemente. ¿Qué le hizo? Le fajó 34 puñaladas. Este es un tango que se conoce entre nosotros, nos gustan los tangos, por el Mundo Rivero, es un tango muy viejo, pero si empezamos a mirar las canciones, ¿cierto? No va a estar en este solo, va a estar en muchos, y alimentan, y eso sí que alimentan los imaginarios populares. Un ejercicio bien interesante podría ser coger este tipo de letras y que los lean. Y por ejemplo ahora con el reggaetón, hagamos el análisis, todo eso, sepárele la música y eso es lo que estamos cantando. Y la juventud, vea, internalice todo eso, internalice todas esas imágenes, esa es la forma de simbolizar y entonces de estar desarrollándonos. La ley 1257 trajo el acoso sexual que todavía no se desarrolla entre nosotros de manera debida. Empezó con saludos de buenos días señorita, buenas noches señorita. Luego se convirtió en algo más agresivo porque hacía alusión a mi cuerpo, de qué bien me veía o que debería ponerme otro tipo de ropa o que por qué no le contestaba el saludo. Yo tenía que evitar a esta persona. Y para ello me daba la vuelta a toda la manzana, pensaba 3 o 5 veces en qué me pondría, porque cualquier tipo de ropa podría ser interpretada por esa persona como una invitación a que él me pueda decir lo que quiera. Llegué a sentir miedo, había momentos en que la cosa era más agresiva, yo llegué a temer que él podría intentar algo, más allá de simplemente querer entablar una comunicación. ¿Para qué son las ciudades? Las ciudades surgen para dar seguridad a los individuos, para mejorar su calidad de vida, pero si las mujeres tienen que evitar ciertas zonas o estar cuidando de no ser agredidas, entonces algo está mal. ¿Por qué los hombres acosamos? Realmente no creo que lo pensemos como tal, como un acoso. Nosotros podemos dar palabras pensando que es algo halagador, pero quizá ella cree que eso no va a terminar ahí, que le puede ir peor. ¿Por qué los hombres acosamos? No creo que nos hayamos hecho esa pregunta nunca, y menos aún nos hemos preguntado si está bien o no. Es por eso que se crea el Observatorio Virtual de Acoso Callejero, o Paremos el Acoso Callejero en Facebook, con el fin de hacer evidente que esto es un problema real y que causa impactos en la vida de las mujeres. Hemos logrado que las mujeres cuenten testimonios que sirven a su vez para sensibilizar a otras personas y animarlas a la respuesta. Pueden hacer uso también de la tecnología, ¿no? Pueden tomarle una foto a la persona y pueden con esa foto acercarse. Si es una persona, por ejemplo, identificada con el uniforme de una empresa, pueden con la foto ir a esta empresa y decir, mira, tu trabajador me ha hecho esto, ¿no? Nosotros estamos usando la plataforma de Datea. Datea es una página web donde uno puede mapear un tema de manera participativa, ¿no? Pueden buscar en el mapa, acercarse, pueden loguearse con Facebook, con Twitter o crearse una cuenta en Datea y pueden, en el momento que pasa algo, decir, este tipo me tocó, ¿no? Y esto pasó en tal calle. Hay varias categorías que van desde el tocamiento hasta sonido del beso, entonces uno elige un tipo de categoría y lo ubica en el mapa, ¿no? Pone exactamente dónde ocurrió ese hecho, ¿no? Y así es que Datea genera un mapa con una serie de información georreferenciada, ¿no? Y al registrar más casos también podemos incidir en políticas públicas, ¿no? Podemos llamar la atención a nivel nacional e inclusive internacional. Más allá de pensar en categorías de yo soy hombre, ellas son mujeres, son problemas que les afecta a ellas y no a mí, todos somos personas al fin y al cabo, al margen de si eres hombre, si eres mujer, si eres heterosexual, si eres homosexual, transexual, lo que sea. Es el simple hecho de
¿por qué otras personas tienen que pasarla peor que tú? Que muchas veces los hombres justifican esto diciendo que a las mujeres no les molesta porque no hay respuesta. Dice, si no me dice nada, debe ser porque le gusta. Entonces decimos, tienes que responder. Cuando estés en una situación segura, en una calle amplia, abierta, con gente, responde, no te quedes callada. Hay diferentes tipos de acoso, hay acosos a través de la mirada. Si tú ves que miran a una mujer así casi comiéndosela con los ojos, podrías ponerte en el medio simplemente, o podrías hacer tu contacto visual con la persona. Cuando una persona se siente observada, claramente deja el acoso. Si hay un policía cerca, llámalo igual, hazle saber que eso está pasando. De todas maneras, si bien es cierto que hay muchos policías, la gran mayoría no sensibilizados con el tema, pero si uno empieza a ejercer presión sobre esto, se empieza a tomar en cuenta el tema, ¿no? Que sepan de ahora en adelante que las mujeres van a responder, pues no, entonces espérense una respuesta si lo van a hacer. El acoso callejero lo han sufrido una, varias o todas las mujeres que están aquí. Lo han sufrido. Bueno, ¿y algunas se han sentido halagadas? Cuando yo vengo trabajando también el tema de masculinidades hace muchos años y es uno de los temas más difíciles de trabajar con los hombres, incluso empiezan a generar comportamientos distintos en los hogares, por ejemplo, pero en las relaciones con las mujeres afuera es dificilísimo. No, pero venga, es que antes es un halago, antes es bonito, antes no sé qué, es que yo le digo es una poesía. Venga, ¿y por qué no le tenemos que meter a la vida de esa mujer sin permiso de ella? ¿A usted le gustaría que lo aborden por ahí, cierto? ¿Cómo es al revés? Que son una serie pues de ejercicios que también se hacen y que existen en este sentido. Pues estos eran los 3 delitos: violencia intrafamiliar, el feminicidio y el acoso sexual. ¿El acoso callejero constituye acoso sexual? ¿Cómo se tramita el acoso laboral? Comité de conciliación. Entonces, ley 1010, ¿cierto? De esta manera. Y no, eso es un delito y no tiene por qué sentar. Ahí tiene que estar la garantía de la ley 1257. No tiene por qué enfrentar a esa mujer con ese varón que la violentó, ¿cierto? Si ella dice estoy dispuesta, pero que sea una decisión de ella, no una imposición de, entre comillas, la autoridad en ese sentido. Entre comillas, la ineficacia todavía de este tipo de creación. Teníamos feminicidios ya en Colombia antes de la ley Rosa Elvira Celi. Claro que lo teníamos. Es que no es un asunto de tipificación penal, es un asunto de violencia social en la que las mujeres venían siendo agredidas por el hecho de ser mujeres. Tal vez con la ley 1257, en la modificación en la que integró ese numeral 11 al artículo 104 hubiéramos tenido. Como no tuvimos, entonces nos inventamos la ley Rosa Elvira Celi. Tal vez no hubiéramos necesitado la 1257 si en un momento dado hubiéramos sabido leer la ley 599 del Código Penal, cuando en las circunstancias de mayor, ¿qué punitiva? De agravación punitiva, lo que pasa es que nos van cambiando de código en código. Circunstancias de mayor punitiva, de mayor pena. Cuando dice que es mayor la pena cuando se comete por razones de sexo, condición sexual, etcétera, etcétera, dentro de esos generales, pero esa idea del principio de igualdad y no discriminación no nos ha servido suficientemente y por eso tenemos que estar inventando instrumentos que nos permitan leer de una manera distinta la realidad. Tal vez no necesitábamos ni siquiera esos tipos penales, sino que si fuéramos capaces de hacer exámenes, evaluaciones de las relaciones sociales, económicas, etcétera, que tenemos, podríamos decir, este es un mal que tenemos que prevenir. Y en Colombia, pues el derecho penal es una de las formas de tramitarla. Es que la hiperinflación legislativa, el populismo punitivo, ¿cierto? Todo este tipo de expresiones. Cuando está uno en la representación de una mujer que fue agredida y que sabe que va a volver a ser agredida, básicamente, para mí la mejor medida de protección en la representación que tuve era una medida de aseguramiento.
por encima de las establecidas en la ley 294 y todo eso. Ese hombre sale y ¿qué le va a pasar a esa mujer? Bueno, además con la plasticidad que tenemos, entonces allá ante el juez y ante el fiscal no lo vuelve a hacer, pobrecito, mírele ese arrepentimiento, está hasta llorando, y cuando ve usted un hombre llorando y todo eso, y enseguida en la puerta, ¿cierto? Esa plasticidad y todavía sigue estando presente eso. Yo también me formé en el derecho penal mínimo y en todo este tipo de cosas, pero mientras nosotros culturalmente podamos dar grandes saltos sociales y mejorar las relaciones entre nosotros y fundamentalmente con las mujeres, con las niñas, con los niños, nosotros tal vez necesitamos todavía de este tipo de instrumentos del derecho penal. Terminemos, sí, dale, bien puedes. Lo que sea para ir detrás de esa mujer o para desquitarse en caso de que ella se resista, porque ella dijo algo ahorita que a mí de verdad me angustió. Dice, hay algo que a él lo lleva a hacer lo que sea, es como que ya su mente se bloqueó, se fue hacia él, y eso es lo que yo veo que pasa en la mayoría de los casos. Yo leí una noticia esta semana que decía que han analizado una posible causa del incremento de los feminicidios, es que como las mujeres se están empoderando, los hombres entonces se están desesperando y quieren imponer su poder de una manera más fuerte y llegan al feminismo. Hay en nuestra ciudad, en nuestro país, la suficiente capacidad del Estado para acompañar a la mujer que se empodera. Lo legal versus las costumbres que tenemos, ¿cierto? Hay una relación de poder que está presente ahí. ¿Qué nos pasa a los hombres? Esa es la pregunta por las masculinidades. Esa es la pregunta por las masculinidades. Las mujeres reivindicaron derechos y las condiciones sociales, económicas, políticas han cambiado. Nosotros los hombres, ¿en qué estamos? ¿Cierto? Esa es parte de la pregunta. Entonces, ¿cómo generamos? Pues lo que decía ahorita, estructuras elementales de la violencia de Rita Laura Segato, por ejemplo, empieza a dar algunos avances en ese sentido. Algo muy rápidamente y luego tú. Qué pena contigo responderte lo que estabas preguntando. Yo soy una mujer víctima de violencia intrafamiliar desde 2015 y inmediatamente soy una mujer empoderada. Relaciones que se van a ir trabajando en los proteges. Mi caso va por 5 fiscales, tengo 2 denuncias, me han cargado de violencia intrafamiliar, lesiones personales y luego injuria. Y la próxima semana tengo un anuncio de Canaplex en mi caso. Te quiero decir que a ti también, si nos queremos, nos empoderamos, denunciamos, buscamos todas las alternativas, buscamos hasta consejería presidencial para la equidad de la mujer. ¿Para qué? Aquí estoy sentada con ustedes a ver si alguno de ustedes me da una luz, porque hasta ahora sigo amenazada, sigo violentada. Obviamente el suscrito es un funcionario público de una entidad muy conocida por todos nosotros, en la Universidad creo que se debe abrir y no pasa nada. Entonces, muy positivo todo esto. Y agradezco al doctor Pedro Mario. No, yo no soy doctor. Y a muchas personas que han estado detrás de mi caso, investigando, acompañando, pero lastimosamente la última intervención, porque en general estos son los temas que se van a estar tramitando estos días y con seguridad vamos a tener más explicaciones, más razones, más quejas, más observaciones, más reclamos, más análisis y más propuestas para que vayamos transformando esta realidad. El año pasado, una mujer muy joven y bonita de un pueblo llegó a la organización pidiendo que le ayudáramos porque era constantemente asediada por su expareja, porque la persona con toda
busqué hasta con ayudas políticas a ver cómo le podíamos colaborar. Esta es la hora que la niña sigue huyendo, es más, ella me dio un número de celular. Me dijo, es increíble, pero mi mamá es la mayor aliada de él, porque mi mamá es la que piensa que el matrimonio es para toda la vida. Entonces ella le dice, entonces estoy yo. Mi bebé me tocó dejárselo a mi mamá precisamente porque yo estoy en cuidado de él. Y cuando llamo a preguntar por él y ella se da cuenta de dónde estoy, me lo mata. Entonces yo le decía, Dios, que este día por la vida no voy a tener que pobre con él. Y créame que ojalá todavía esté preguntando a alguien para lo que he visto pues me llama de que mujer ni nada de eso, pero me perdí el rastro, me perdí el número telefónico, sé que me se llama la estaba, estoy a punto de morir, estoy a punto de morir, estoy muy triste. Y un organismo, lo que decía la compañera ya, lo que preguntaba mi otra compañera, ninguno hace nada por nosotras. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de denunciar y de decir no quiero más, ¿qué es lo que va a hacer la sociedad? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Sí, muchas gracias. Es parte de todo este problema de violencia de género que vivimos en el país que tenemos que mirar cómo vamos superando. La invitación es esa, transformar, pero el seminario nació también de esta idea. ¿Cómo empezamos a formar hombres y mujeres que puedan hacer la representación de las víctimas y de las mujeres? Porque en el derecho nos enseñan a lo otro y con muchas cosas. Esta es una parte de alguna manera vedada en el derecho. En alguna universidad que trabajábamos, alguna vez se hizo la representación de las víctimas dentro de los procesos orales, ¿cierto? Los ejercicios que se hacían. Se le reclamaba al decano, venga, póngalos obligatorios en todo. Ah, se me olvidó, qué pena. Y a los profesores de derecho penal no les interesa. Todo lo que vamos a hacer es contravía. ¿Cuánto compromiso se va a tener por parte desde los consultorios, desde las universidades? Está ordenada la cátedra de género en la 1761. Hay muchas herramientas, incluso para la judicial. Hay uno solo que se llama Criterios de Equidad de Género para la rama judicial. Es una maravilla. Si lo leyeran los jueces y se va uno a la página de la rama y se encuentra que el apartado que se refiere a este tipo de cosas tiene cantidades de cosas donde podríamos aprender. Sin embargo, los mensajes son esos otros, ¿cierto? Valentine's, Paco Cabana, etcétera, etcétera. ¿Por qué vienen a Medellín los extranjeros? Porque somos muy innovadores. Tenemos mucha droga y mucho sexo. ¿Cuántas casas de masajes hay en Medellín? En el centro habían establecido hace 3-4 años 5.000. ¿Cuáles son las condiciones en que están las mujeres? ¿Sabe qué es? Trata de personas. Y la alcaldía entonces está a través del gobierno, con la Policía Nacional, Bienestar Social, hoy se llama Inclusión Social y Familia y Derechos Humanos, con la supervisión, ¿cierto? Pasa salud y dice, está bien tenido esto aquí, está bonito, no tiene humedades, les recomendamos hacer este cambiecito, ¿cierto? Finalmente, ¿qué es? Medellín puede tener muchas cosas, no somos el ombligo del mundo, pero sí estamos en ese tipo de cosas. ¿Cuál es la real dimensión de por qué visitan y qué es lo que hay en la ciudad y qué es lo que se promociona, ¿cierto? Por encima de eso, porque por fuera de pronto no hemos mirado. El asunto de la violencia contra las mujeres es muy fuerte en la ciudad. Me gusta mucho y muchas gracias por estar aquí. Es una pelea dura que hay que empezar a desarrollar y con seguridad los logros van a ir siendo pequeñitos, pero se trata de ir conformando movimiento, fuerza, de ir haciéndolo. Es una invitación, además es una parte del derecho muy inexplorada, no hay representantes de víctimas y cuando en la ciudad hay un feminicidio, hay cualquier tipo de eventos de estos, es difícil encontrar quien haga esas defensas y es necesario para las víctimas que se puedan hacer en las tentativas, en los feminicidios, etc. De todas maneras, todos estos asuntos que hemos venido conversando y que ustedes han venido señalando son parte también del desarrollo de este seminario. Muchas gracias.